Hola amigos de Trascender Podcast, estamos una vez más con muchísimo gusto Muy emocionados. y presentando este episodio número 5. que le pusimos de título Partiendo el pan con gozo y sencillez de corazón. Ya me conocen, y a los que no me conocen, pues soy Isaac Zamora. Y mi nombre es Ingrid Martínez. Estamos súper contentos de estar el día de hoy contigo. Gracias por darle clic a este video, porque yo sé que Dios nos va a hablar a todos, porque también nos habla a mí, a Isaac. Y pues justo es esto, una comunidad en donde todos estamos aprendiendo. Qué gusto que estés en este video y pues vamos a comenzar. Así es. Y pues traemos un nuevo tema, como ya lo había mencionado, se llama Partiendo el pan con gozo y sencillez de corazón. Quiero nada más platicar un poquito de cómo nació este podcast o el tema del podcast. Justamente estábamos revisando con Omar Martínez, ya lo conocen perfectamente aquí en Fe Verdadera, y estábamos revisando unos versículos que justo ahorita ya se los voy a leer. Pero cuando nos empezó a platicar un poco más sobre ese versículo y el contexto de lo que estaba pasando, pues en esos tiempos, yo me quedé así de, wow, ok, todo tiene su razón, por qué, Sí, y por claro. qué, pues siempre tu papá nos ha dicho así, de, siempre, si algo le dice en la Biblia es porque algo Dios te quiere decir, ¿no? Porque es relevante. Exactamente, entonces, pues el versículo, bueno, los versículos principales para este episodio son Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 46, que se los voy a leer en estos momentos, y dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De ahí viene el título de este episodio. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de ese contexto que estábamos platicando con tu papá, o más bien que tu papá nos explicaba en la célula. A ver, esto sucede cuando después de que Jesús ascendió, obviamente Jesús les mandó a sus discípulos que fueran, que predicaran y que predicaran el evangelio y que hicieran discípulos pues en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, este versículo está hablando sobre los primeros cristianos, o se puede decir la iglesia que se fundó después de que Jesús ascendió. Claro. Entonces, pues ya Jesús les ordena a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue cuando nos explicaron, nos dijeron, a ver, esta parte donde dice comían juntos con alegría y sencillez de corazón, yo la verdad me lo imaginaba algo como lo hacemos en los días, en estos días, sí, de que vas a la iglesia, terminas, convives con los hermanos. Te vas de la a comer iglesia, unos tacos. justamente, o que te vas con los jóvenes y pues ahí andas platicando en el wiri wiri. Exactamente de todo lo que hiciste en la semana. Es normal, ¿no? O sea, de chill. Así, de puro chill. Entonces, yo imaginaba eso, o sea, te lo juro que cuando yo leía esto, me imaginaba, pero ya cuando nos lo platicó tu papá. Y sabiendo el contexto. Y nos pusimos a investigar un poquito más de esto, al ver el contexto ya te cambia el panorama, ¿no? Entonces, quiero platicarles un poquito de este contexto. Y pues, básicamente, cuando Jesús asciende y los discípulos comienzan, pues, a reunirse, el imperio romano era el imperio más grande de esos momentos. Y el más sanguinario que había existido. Era el más sanguinario y era un imperio que imponía ciertas cosas y traían pues ya costumbres. Una de sus costumbres pues era de que sus religiones era adorar a muchos dioses. Estaba viendo ahí unos pequeños documentales en donde literal al lugar al que ibas pues tenías que adorar a esa imagen, ¿no? Que bueno, no me quiero meter en tanto detalle, pero eran politeístas. Eran politeístas justamente e incluso tenías que adorar al emperador. Entonces era algo que iba totalmente en contra. Rendir tributo, ¿no? O sea, era como que lo normal para ellos. Justamente, y es algo que va totalmente en contra de lo que Jesús nos enseñó, de lo que pues en la palabra de Dios bien escrito, ¿no? Un solo Dios, un solo camino, una sola vida. Así es. Entonces,
Justamente cuando pues tú llegas a un lugar y tú traes una idea, o sea, vamos a dejar de un lado pues el lado como que lo estamos viendo pues el lado de la iglesia, ¿no? O sea, quiero que lo traigamos al mundo normal, en donde cuando tú traes una idea diferente en tu escuela o con tu familia o algo así, simplemente vas a empezar a chocar y empiezan a ver esas diferencias. Pues hasta entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, que somos besties. Y, así es. O sea, de que de repente yo te puedo decir, no, yo creo que esto era así. No, no es cierto, pasó así. Y ya hay como una disputa, ¿no? Sí, o sea, y de cosas muy sencillas, que puede ser el micrófono vaca. Ándale, sí, sí. O sea, cosas muy sencillas, pero realmente pues vas a generar un choque. ¿Y qué pasa? A ver, los discípulos empiezan a predicar el evangelio, cosas que van totalmente en contra. Más bien, el evangelio no va en contra, el mundo va en contra del evangelio, ¿no? Claro. Entonces son cosas que pues tienes que empezar a dejar de hacer cuando decides seguir a Jesús. Y esto no les gustó a los romanos. No, pues claro. Esto no le empezó a gustar a los romanos. Y encontré ahí una historia que sí la quise traer al podcast porque es un claro ejemplo de qué tipo de cosas empezaban a chocar. Y es un relato que habla justamente cuando llega Pablo a Éfeso. Había una iglesia que era muy grande. Sí. Y en esta iglesia habían personas que se dedicaban a trabajar la plata, pero esos plateros hacían pequeñas figuras de una diosa a la que se adoraba en ese templo. Y justamente llega Pablo, empieza a predicar el evangelio y mucha gente se convierte y pues, ¿qué pasa? Dejan de comprar sus figuritas, ¿no? Entonces, de hecho, mira, lo quiero leer muy rápido. Esto se puede encontrar en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 27, donde dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio que hacía... El Deme. El Deme, que hacía una plata, de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces vemos cómo Pablo empieza a predicar, la gente se convierte y ellos temían porque pues sus ingresos iban a ver afectados y pues ya estaba ganando territorio en el cristianismo y aquí lo dice, ¿no? No solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Entonces, digo, esta es una historia que podemos ver en Hechos que es muy puntual, ¿no? Pero imaginemos que en esta época empezó a crecer el cristianismo, el evangelio se empezó a predicar en todas partes y esto fue exponencial, no solo en Éfeso, fue creciendo en varios lados, hasta llegar al punto que a los romanos causa ese conflicto, disgusto y empieza a haber una persecución en la que a los cristianos se les entregaba y quienes les entregaban eran los padres, las madres, los hermanos, los hijos, los amigos, entonces te empezaban a entregar a las autoridades para que te mataran y no nada más era matarte, sino que era una tortura. Era una tortura y parte de un circo, o sea, habían anfiteatros en donde a los cristianos los echaban y soltaban leones, o también los quemaban vivos, los crucificaban y los torturaban. Entonces era una muerte que no a cualquiera le iba a gustar. Se te antoja. Entonces, ahora sí, a mí me gustaría leer otra vez los versículos principales. Teniendo el contexto, ¿no? O sea, de que todo el contexto que estaba sucediendo tras su ventana, tras su propia casa, inclusive hasta en su propia casa, era de condenación absoluta en esta tierra si tú seguías a Jesús. Si tú seguías la doctrina del cristianismo, de lo que vino a ser Jesucristo, un solo camino, una sola vida, una sola puerta, un solo Dios. Esto es impactante porque creo que pues daba miedo, o sea, como ser humano, ya se me hubiera dado mucho miedo, la verdad. No, pues sí, o sea, la verdad es que
no son palabras menores. entonces ¿a quién no le iba a dar miedo, no? Sí, claro. Pero aún así, o sea, justo lo que yo quiero que leas es cómo era el comportamiento de los cristianos en ese contexto. Así es, el comportamiento de los cristianos, voy a leer solo el versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A ver, alegría no nos cabe duda de qué es la alegría, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es la sencillez de corazón. Pues la sencillez de corazón, me tomé la ardua tarea de investigar qué era y simplemente implica una comunión con tus hermanos, con las personas con las que tú estás conviviendo, tiene que haber una convivencia. ¿Qué? Una comunión. Okay. Tiene que haber una comunión. Esa comunión trae gozo, ¿no? Estás gozoso con las personas con las que tú estás en ese momento. No estás preocupado, no estás en la quinta pregunta. Muchas veces, hasta en la familia, pasa que no falta la persona que saca el celular como diciendo, estoy nervioso, estoy ansioso, no puedo estar en gozo ni en comunión con ustedes porque yo tengo otros pendientes. No. La sencillez de corazón implica la comunión plus el gozo igual a sencillez de corazón. Y aparte, aquí me gusta mucho que dice que escuchamos pacientemente a los demás, trabajamos en equipo, porque esa es la sencillez de corazón, y apartas como imponer tus propias ideas. Okay. Porque ellos creían en el evangelio, ellos creían en una misma fe. Entonces no hay la necesidad de andar imponiendo tus propias ideas. Y a mí me encanta, porque yo digo, sencillez de corazón no solamente es como, ay, pues eran buena onda, te juntabas y de repente te sacaban unos buenos croissants, ¿sabes? No, o sea, realmente eran personas que entendían que, uno, se iban a juntar en una comunión con gozo, poniendo de lado sus propias ideas, compartiendo una misma fe y escuchando pacientemente lo de los demás, a pesar de que afuera se andaban matando. Sí, y ¿tú crees, o sea, no crees que, ya poniendo el contexto de que te están matando, te están entregando y todo esto, ¿no crees que dices, hay algo raro en estos discípulos? O sea, ¿qué estaba pasando con ellos? Sí, estos locos, qué rollo. Justamente, ¿y qué es lo que pasa con este tipo de cristianos? Lo que pasa es que tienen una convicción. Tienen una convicción en quién es Dios. Han tenido un encuentro personal con Dios. Porque eso sí, tú no puedes tener una convicción de algo que no conoces, que no has visto, que justamente fue algo de lo que hablamos en el capítulo 3, que ahí en la descripción Chispi lo va a dejar. Ah, sí. Y tienes que tener una convicción para poder llegar a decir, mi vida no vale más que seguir a Dios. Seguir a Dios. Claro. Y, a ver, o sea, para dejarlo un poquito más claro, es como si yo te dijera, oye, vamos a subirnos a un avión. Yo me voy a aventar con un paracaídas y yo quiero que tú también te avientes, pero sin un paracaídas. ¿Lo harías? No. ¿Por qué? Porque me estrellaría cual huevito, ¿sabes? O sea, pues no, ni que estuviera loca. Exactamente, ¿no? Y tú estás convencida de que te vas a morir, pues te vas a morir, ¿no? Sí. O cabe duda así con chance y la salvo. Y la salvo. La neta, o sea, si me pongo a decir, voy a ser optimista, chance sí lo llegará a pensar, sí, pero levanta las manos, vuelas, ¿no? Si fueran tus flaps. Sí, pero no, o sea, no hay forma de saber. Entonces hay una convicción y es justamente lo que pasaba con los discípulos. Y hay un conocimiento, ¿no? Porque al final, pues, o sea, no tienes que ser muy científico para saber que si te lanzas de un avión sin paracaídas exactamente, te vas a matar. Es algo pues que es por lógica, ¿no? Ajá, sí, el sentido común. Así es, entonces justamente pasa eso con los grandes personajes de la Biblia. Todos ellos tenían una convicción. Todos ellos tenían una convicción y por eso dejaban todo y seguían pues a Dios. Y bueno, a ver, ya que revisamos un poquito de contexto, revisamos el panorama. Este panorama, a mí me gustaría que lo viéramos esto desde dos enfoques. Desde el enfoque de las personas que hemos o que siguen viviendo sin una convicción y que ni siquiera te podrían entregar, ¿no? O sea, que dijeran, mira, aquí está fulanito de tal y que, no sirve. Estamos buscando cristianos, ¿sabes? Cristianos de verdad. Ajá, entonces,
sí me gustaría que lo revisamos desde este punto de vista, porque actualmente O sea, de un cristiano tibio. es un cristiano tibio. Actualmente y lamentablemente podemos ver que muchas personas tienen a un Dios de checklist, que dicen, oye, voy a ir a la iglesia, checklist. Pues nada más están yendo por ir. ¿No? Y dicen, voy a leer la Biblia, pero pues eso es a veces y por nada más cumplir así, Salmo 91, y ya te lo sabes, ¿no? De hecho. De que van al grupo de jóvenes que los obligan sus papás. Ándale. Dicen, ay, ya leí la Biblia, check. Exactamente. Leer letras durante la alabanza. ¿Por qué digo leer letras? Porque ni siquiera las cantan, ¿no? Ni siquiera les preguntas, oye, ¿y qué decía la canción? Quién sabe, yo no lo andaba leyendo. Yo solo aplaudí, ¿no? Y que oran solo por peticiones. Dios, es que tengo un extra y tengo que pasarlo, porque si no, no me van a llevar de vacaciones mis papás. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente eso podemos ver en la iglesia actual. E incluso, pues, o sea, yo puedo considerar que en algún momento de la vida, pues, llegas a leer la Biblia, ¿no?, por compromiso, u orar por nada más decir, bueno, tengo que orar. Y no lo estás haciendo, pues, con las razones correctas y, pues, con un corazón dispuesto a encontrarte con Dios. Entonces, si tú quieres salir de esa zona y dejar de ser ese cristiano tibio que cuando te vean, te van a decir, ay, no, gracias. Estamos buscando cristianos de verdad. Y es que es como la comida, ¿no? O sea, yo digo, está padre comer calientito, así de que tu sopita va. O de repente comer frío, pues ya, o sea, dices, bueno, ya está frío, ¿no? La pizza fría, la verdad, no sé si es un gusto culposo, pero pues a mí me gusta la pizza fría. Sí, a mí no me gusta. Pero tibia no. O sea, no sé, la comida tibia como que dices, ni es caliente ni es frío, entonces, ¿qué rollo, no? No seas ese cristiano, o sea, no seas la pizza tibia. La pizza tibia. No seas la pizza tibia. Ya tenemos hashtag ahora nosotros también. Sí. No seas la pizza tibia, o sea, realmente hay que buscar tener un encuentro personal con Dios y no quedarte conformista con lo que, pues ya, fui al grupo de jóvenes y me enseñaron esto. Pues sí, ser un cristiano de pantalla, ¿no? Un cristiano de pantalla, y esto no es actual, o sea, no es porque digamos, oye, está pasando esto en la iglesia actual y es un problema, es algo que ya viene desde años, y justamente quiero leer el ejemplo de Ananías y Zafira. Hay muy buena historia. Sí, aquí en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 5, habla sobre esta historia y se los voy a leer, y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Dice, y trajeron solo una parte y lo pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasaba? Aquí los primeros discípulos o la gente que se convertía dejaba todo, vendían sus propiedades y lo daban a la iglesia. Entonces, aquí estas dos personitas, pues se les ocurre vender una heredad, quitan parte de lo que costó la heredad. Obviamente estaban en común acuerdo, lo traen a los apóstoles, y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? Exacto. Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba a tu poder. O sea, es decir, aquí lo que quiere decir es como, ¿y quién te lo estaba exigiendo? O sea, es tu heredad, ¿sabes? Sí, porque intentaste aparentar como que sí lo estabas dando todo, pero no estabas dando todo. Justamente dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces, esta persona, pues, muere, o también su esposa murió, y toda la gente se quedó asombrada, ¿no? Entonces, es una historia que tú puedes leer y dices, ay, o sea... Qué drástico. Qué drástico, qué fue lo que pasó, pero realmente a veces pasa en la iglesia, ¿no? Que muchas veces por querer agradar al pastor, que el pastor te diga, ay, mira, él es súper cristiano, él es ejemplar, o a un líder, o para no sentirnos mal, como que nuestra conciencia, pues llegas a hacer cosas por aparentar y no están bien. O sea, si vas a hacer las cosas, si vas a buscar a Dios, si le vas a entregar todo, hazlo porque quieres tener un encuentro con Dios. Y dejarlo todo, o sea, literalmente sí es dejarlo todo, y eso es lo que nosotros queremos hacer, es que queremos animar a los jóvenes a llevar una vida de verdad, o sea, una verdadera vida que adore a Dios, que le entregue todo a Dios, no que seas de apariencias, porque así como estas dos personas murieron, pues no te das cuenta, pero cuando tú aparentas ya estás muerto espiritualmente, y esto creo que es todavía más fuerte. Peor. Y es que es muy cierto eso que comentas, o sea, de cómo hay veces que nosotros pensamos
que podemos darle las cosas a medias a Dios, pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos muriendo espiritualmente. Y es que hay que tomarnos la vida bien en serio. O sea, desde la edad que tengas hasta la edad que tengas, creo que siempre se tiene que tomar la vida bien en serio y no perder tu vida. O sea, realmente, si tú estás dando las cosas a medias y sigues aferrándote a placeres, a cuestiones que son mundanas, o sea, porque eso es lo que es, solo te estás matando a ti mismo. Sí, así sí, es súper delicado. Es muy triste, o sea, es muy triste. Digo, sabemos que si Dios te está trayendo a ver este video es porque Dios te está llamando a llevar una vida sin apariencias, a llevar una vida totalmente entregada a Dios. Y que pase lo que pase, que te persigan, que se burlen, que te digan lo que te tengan que decir, no vayas a, pues, a doblegarte ante eso. Claro. Ahora hay que verlo desde la otra perspectiva. Segunda perspectiva. La segunda perspectiva, segunda y última perspectiva. Okay. ¿Qué pasa con las personas o con estos cristianos que dicen, oye, estoy dejándolo todo por Dios, estoy predicando, me Lo estoy estoy yendo haciendo todo bien. a todos lados, estoy haciéndolo todo bien, Sí. y ¡pum! Los matan, o mataban a su hermano, ¿no? O mataban a su papá o algo así por seguir a Jesús. ¿Qué es lo que pasa, no? Creo que llega un punto en la vida en la que tú dices, oye, o estoy haciendo algo mal con Dios, Sí. o esto no está sirviendo, o qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que llega a haber un desánimo. Uh-huh. Y esto es un tema muy, muy, muy delicado, pero pues tenemos que saber que estas cosas que están pasando, y si te están pasando a ti, son una excelente oportunidad para que para que tú te reafirmes y que veas en dónde estás parado y que realmente le digas a Dios, ¿sabes qué? Yo creo en ti y yo te voy a seguir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, es un poquito, mm, a veces es pesado cuando estás pasando por ciertas cosas que no te salieron bien y dices, oye Dios, a lo mejor yo no, a lo mejor pues no estoy haciendo las cosas que te agradan o hay algo que hice que está mal, pero pues no, hay veces en las que estás pasando por un desierto. Sí. No sé si te ha pasado No, así a sí, ti. totalmente. Y es que también hay muchas veces que nosotros decimos, bueno, a ver, o sea, yo ya decidí dejar todo por Cristo y yo estoy comiendo el pan gozoso, estoy comiendo el pan bien a pesar de lo que me esté pasando. Pero hay veces que somos un poco hipócritas con nuestro corazón. Y es que al final, como cristianos, creo que pueden venir momentos de desánimo cuando estamos yendo a la iglesia, cuando realmente ya te enamoraste de Dios, cuando tuviste un encuentro personal con él, estaría padrísimo hacer un podcast de cómo fue nuestros encuentros personales con Dios. Y de repente todo te empieza a salir mal, o sea, todo a tu Todo. alrededor, todo empieza a salir mal y pues viene el desánimo, ¿no? O sea, eso es muy cierto, empiezan a venir pruebitas o inclusive hasta circunstancias ajenas a ti que te llegan a afectar. Y a mí lo que me gusta mucho es que Jesús nunca nos juzga por esa parte, sino que inclusive nos deja en Hechos 14:22 que es necesario, no dice, ay, chance te pueden llegar a pasar, es probable, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es que cuando yo leía esto, yo decía, qué mala onda, o sea, ¿por qué de la nada, o sea, todo nos empieza a salir mal y así? Pero luego recuerdas y dice, es que es necesario que nosotros padezcamos un poco, que nos pasen cosas, para entonces fortalecer nuestra fe, madurar en nuestra fe, y ahora sí podemos entrar en el reino de Dios cuando sea su tiempo, al momento en como Él lo quiera hacer, ¿no? Y es que es muy importante esto, entender que no importa la situación del mundo, de tu país, de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela, porque yo sé que todos tenemos situaciones personales, tú tienes que seguir adorando a Dios. Tenemos que seguir adorando a Dios. Y esto me da un poco de sentimiento porque Isaac y yo de repente platicamos, ¿no? Así de cosas que nos llegan a pasar, así de que no, es que ahora me pasó esto. Y es que, o sea, me gustaría contar eso porque me da un poco de risa, pero me quedé sin trabajo y empecé a vender panques. Y yo le decía, es que ¿por qué? Si yo estudié, si yo tengo mi licenciatura, y no, o sea, y la verdad es que desanima. Y yo digo, ¿por qué si Dios me permitió esto, esto y esto? Y entonces ahí fue cuando yo entendí que yo tenía que adorar a Dios en la posición en la que yo estuviera. Y es que la adoración no es música, ni son canciones, ni son emociones. Es la naturaleza de buscar
constantemente tu origen. A mí me encantó esa frase porque la adoración es el lenguaje original que Dios nos dio. Es decir, yo hablo español aquí y es mi doblaje. O sea, Dios me dio el español para que fuera mi doblaje, que yo pudiera hablar de su palabra y todo eso, ¿no? Pude haber nacido en Corea y bueno, mi doblaje sería el coreano. Pero mi lenguaje original es la adoración. Y es que a mí me gusta describirlo de esta forma. Es una melodía almática que busca su origen. Eso es la adoración. Es constantemente reconocer que tu origen está en Dios y que Él merece toda la gloria, toda la honra con tus actitudes, con cómo hablas, con tu comportamiento. Y es un sacrificio de obediencia por amor. No importa lo que tengas o lo que no tengas, tu obediencia es constante. Y es que a mí algo que me gusta mucho es que siempre dicen, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es incondicional y siempre va a estar ahí. Y sí, es muy cierto, el amor de Dios no tiene condiciones por sus hijos, pero porque nosotros sí le condicionamos su amor. Y es lo que la otra vez estábamos hablando, Isaac y yo, que por qué cuando pasamos por momentos difíciles, complicados, como que decimos, ay Dios, o sea, qué mala onda porque siento que me dejaste, pero es que no, o sea, Él nunca te deja. Más bien, ¿cómo está reaccionando tu corazón a esta prueba? ¿Cómo está reaccionando tu corazón a esta eventualidad? Y es que aquí tenemos que hacer nuestro amor incondicional hacia Dios, sabiendo que obviamente este amor incondicional únicamente es para sus hijos y para aquellos que están en Jesucristo. Y me encanta porque es debido al arrepentimiento que Dios deja de ver tu condición y empieza a ver a Jesucristo en tu vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer, o sea, estar en una constante rendición de nuestros anhelos, de nuestros sueños. Y hay veces que decimos, pues ya tuve que tirar a la basura este sueño. Y no es cierto, o sea, por medio de muchas tribulaciones es necesario para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Así que nunca compares tu dolor, ni tu incomodidad o, pues sí, la falta de entendimiento de lo que estás pasando por una eternidad al lado de tu Padre. Esto lo describe en Romanos 8:18, eso es tarea. Ok, eso sí ya queda para tarea Sí. a quien lo está viendo. Pero es eso, ¿no? O sea, independientemente si eres un cristiano, pues ya de mucho tiempo, creo que siempre anima escuchar que hay cristianos que pasan por lo mismo que tú estás pasando. Hay desánimo. Y lo único que nosotros podemos hacer es adorar a Dios. Sí, y ver esta situación como si fuera pues realmente es un desierto, ¿no? No es como si fuera, es un desierto, pero como dice en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces, esto es un desierto y pues, Todos pasamos por todos eso. pasamos por eso. Hay personas que incluso yo Por un valle. seguimos pasando por un desierto que lleva años y que puede ser que no veas alguna respuesta, pero no significa que Dios no sea bueno, que no te esté escuchando, o que estés haciendo todo mal, sino que estás pasando por un fuego que te está moldeando o que está tratando Dios, pues cosas, ¿no? En tu corazón. Purifica tu corazón. Exactamente, y pues hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y vivir con con el contentamiento en que esta situación pues nos va a llevar al objetivo que es encontrarnos algún día por la eternidad cara a cara con Dios. Sino que justamente cuando pasas por estos desiertos, me bugué. Cuando pasas por estos desiertos, empiezas, cuando sales, empiezas a recordar esos momentos en los que Dios te ponía esas alegrías, a pesar de que estabas llorando o Sí. estabas triste. Siempre secó tus lágrimas. Ajá, y empiezas a recordar eso y creo que llega un punto en el que dices, ok, Dios, gracias por ese desierto que pasé. Y recuerdas con tanta, pues, ay, tanto aprecio, tanta, no, es que no sé cómo lo podría expresar, pero para mí ha sido como cosas que vas recordando y dices, ay Dios, de esta manera me supliste algo que necesitaba, no sé, no estoy hablando de algo físico, ¿no? Sino de que Espiritual, necesitaba ¿no? Confort, un abrazo, sí, necesitaba fortaleza, y tú me lo ánimo. diste mientras yo estaba pues llorando, ¿no? En mi recámara y estaba muy triste y pensaba que ya no iba a haber salida de eso. Entonces empiezas a recordar esas cosas y te empiezas a enamorar todavía más de Dios. Pero pues hay que ver esto como un desierto que lo vas a tener que pasar a la mano de Dios
Pero con aquí la pregunta y con lo que yo quiero concluir, ahorita quiero que pues, si tú quieres cerrar con algo más, pero a mí, para las personas que nos están viendo es, ¿tú de qué tipo de persona quieres ser? A las que cuando vean les digan, oye, no, gracias, estamos buscando cristianos de verdad. O a los que están pasando por esa persecución, pero que realmente se agarran de Dios. Entonces, hay que partir ese pan con alegría y sencillez de corazón. Exactamente, con sencillez de corazón. Y a mí me gustaría concluir en que, pues, a pesar de que estés pasando por un valle, porque a mí me gusta verlo también de esa forma, ¿no? O sea, entiendo todo el concepto del desierto, me gusta, pero también me gusta entenderlo como un valle. Un valle obviamente es la parte más baja de una montaña y hay veces que estás en una montaña y de repente estás en un valle y luego otra vez una montaña y valle, 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 valle. Y a veces hasta parece más largo el trayecto de un valle porque es plano al de una montaña que va en ascenso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría impulsarlos y retomarlo del Deme. Este Deme estaba muy preocupado porque pues estatuetas estas ya no se ya no se iban a vender y les estaban quitando el changarro, ¿no? Y me gusta mucho que el título de ese pasaje se llama Un pequeño escándalo o un pequeño alboroto, un pequeño sí, fue disturbio. Entonces, a mí me gustaría que te quedes con esto, todos nosotros, en Trascender Podcast. Ya les habíamos dicho que tenemos que ser el reflejo completo de la alineación perfecta hacia el Padre. Y hoy te voy a invitar a que seamos un pequeño disturbio, no muy pequeño, que en realidad sea no pequeño. Y es que a mí me gustaría enumerarte rápidamente unos escándalos no muy pequeños que fueron adoración genuina hacia el Padre. Y lo podemos ver en Marcos 2 del 3 al 5, que es donde la mujer de mala fama lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y es que fue un escándalo, porque me acuerdo que Jesús va y dice, voy a ir a comer con este compa, ¿no? Y este compa era un fariseo. Y pues era conocido y todo el mundo sabía que Jesús iba a ir a esa casa. Y se encuentra con esta mujer de mala fama, porque no tenía buena fama. Y ella adoró a Dios. Ella adoró a Jesucristo, ella reconoció que era su Mesías, ella reconoció que era el Salvador. Entonces hubo una acción de adoración que se hizo un escándalo, ¿no? Porque me acuerdo que hasta el fariseo le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ¡pum! Hasta Jesús tuvo que sacar una parábola para explicar lo que estaba pasando porque nadie lo estaba captando. Y es ese pequeño escándalo. El otro caso era Esteban, ¿no? Que es asesinado por predicar el evangelio. Esteban fue uno de los primeros mártires que pues invocaron el nombre de Dios, predicaron su evangelio a costa de lo que fuera. Y a mí me gusta pensar en que los romanos pensaron que acabando con Esteban iban a acabar y erradicar con todo. Y para su sorpresa, no fue así. Para su sorpresa fue que mataron a Esteban y surgió Pablo. Bro, what's going on? O sea, realmente yo me pongo a pensar en los romanos y sí digo, ¿qué está pasando? Entonces muere Esteban. A mí me gusta mucho la historia de Esteban porque él también adora a Dios en el último de sus días y dice que él vio como los cielos se abrieron, los abrios se abrieron. Los abrieron cielos. Se abrieron los cielos y él ve al Padre y al Hijo sentado a la diestra. Y me gusta mucho cómo estas pequeñas personas solo potencializaron el mensaje de Jesús. Y pues es eso, creemos en que las personas que decidieron en creer y vivir por la fe, hasta el día de hoy son un escándalo no pequeño. Y hoy te invitamos a que tú seas un escándalo no pequeño, comiendo el pan con gozo, independientemente de lo que esté pasando en tu vida actualmente. Tenemos que ser un escándalo no pequeño, de un testimonio vivo y de una vida recta y entregada a santidad, a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y ese es el final de este podcast. Sí, así es. Y bueno, pues ya nada más finalizando también es, si tu vida realmente no está haciendo ese pequeño escándalo, ves que no está causando pues algo que esté cambiando, que esté trascendiendo, pues hay algo mal, ¿no? Entonces, pues no, el propósito de la vida cristiana no es ese, no es que andes jugándole al cristianito y yo voy a la iglesia y voy a la reunión de jóvenes y voy a pues a cualquier evento que hagan. No se trata de eso, sino que pues realmente que tu vida trascienda y la rindas.
Así es. Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Fue un gusto tenerte. Sabes que ahí están nuestras redes sociales. En Instagram es donde más contestamos mensajes. Yo sé que en YouTube pues no tienen esa habilidad. ¿O cómo se dice? Pues no te des opción. Sí, pero estamos en Instagram, nos pueden contactar por ahí. Qué gusto tenerte nuevamente. Si llegaste hasta el final de este podcast, eres un guerrero. Así es, y también pues si puedes compartirlo con las demás personas, creemos que esto le puede ayudar a alguien y puede alguien. ser el inicio de un pequeño, no muy pequeño escándalo. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.